Vamos a abordar con nuestra primera entrevistada, que queremos hacer este doble clic en la situación de endeudamiento de los chilenos. Catherine Tornel, presidenta subrogante de la Comisión para el Mercado Financiero, que es el organismo supervisor, además, financiero de nuestro país. Catherine, buenos días y bienvenida a Tele 13 Radio. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a conversar contigo y contarte los principales resultados del informe de endeudamiento del año 2025. Bueno, un tema que es bastante interesante porque lo cruzan sin duda varios factores que tienen que ver también con algunas medidas, políticas monetarias en nuestro país y que está teniendo algún tipo de efecto, pero como dicen ustedes en el informe también hay focos de preocupación y de vulneración, ¿no es cierto?, que podría suceder en el futuro. Pero antes de partir, porque también es un tema que a ustedes los preocupa bastante y dada la contingencia que estamos atravesando en nuestro país, ustedes han hecho un llamado a las personas y también están ayudando y orientando para poder determinar, por ejemplo, aquellas personas que han resultado damnificadas por los incendios y que podrían tener algún tipo de seguro asociado a esta catástrofe. Sí, muchas gracias, Andrea. Nosotros sentimos profundamente la catástrofe por la cual está atravesando estas regiones del sur de nuestro país, tanto con pérdidas de vidas humanas como con pérdidas materiales importantes, muy relevantes. Y desde la CMF queremos hacer la labor que cae dentro de nuestro ámbito. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra página web una plataforma que se llama Conoce tu Seguro y lo que permite es que las personas consulten de manera gratuita a través de su RUT si es que tienen o no seguros que les favorezcan, en este caso, seguros contra incendios. Además, nosotros hemos instruido a las compañías de seguros y estamos supervisando de cerca el proceso para que se les responda de manera pronta a las personas que hagan consultas y además se gestionen de manera oportuna, rápida, los siniestros para que las personas puedan recuperar el valor de los seguros cuando corresponda. Claro, es importante esta orientación que ustedes están realizando como CMF porque muchas veces hay desconocimiento de los seguros. A veces uno toma un seguro sin a veces acordarse y la verdad es que esta plataforma es muy útil. La dirección es www.cmfchile.cl o incluso directamente a través de www.conocetuseguro.cl se puede ingresar para hacer este catastro o esta solicitud de información. Exactamente, Andrea. De la forma que tú lo dijiste, en esas dos direcciones se puede consultar directamente y además se puede consultar por los seguros con los que cuentan terceros si es que tú demuestras interés en esos seguros. Entonces, por ejemplo, tú podrías consultar no solo tus seguros, sino que los de tus familiares, si es que tus familiares están siendo afectados, pero no tienen en este minuto los medios para poder entrar a un computador o el celular para poder acceder. Entonces, también incluso los familiares podrían consultar. Y eso yo lo puedo hacer a través de una clave, de la clave única, ¿no? Sí, a través de la clave única, pero si demuestras interés por un tercero, podrías hacerlo sin la clave. Ya, pero ese interés, porque a veces uno se encuentra, ¿no es cierto?, con ciertos datos, qué sé yo, que tiene que ir sumando. Protección también de datos personales. Sí, por eso tanto, tienes que demostrar el interés. No puede ser. ¿Y ese interés cómo se podría demostrar? Por ejemplo, en el caso, yo, hija, quiero averiguar por un seguro de mi madre. Claro, basta con que demuestre que tú eres la hija y podrías acceder a la información de cuáles seguros tienes tu madre. Ya. Sí. ¿Y eso solamente da como un catastro inicial o eso tiene un periodo, un plazo para determinar ese catastro, identificarlo, digamos, más concretamente? Esta es información instantánea de los seguros con los cuales la persona cuenta en este momento. Entonces, aparecen de inmediato los seguros que podrían beneficiarte ahora. Ya, eso es súper importante porque, claro, se necesita en este momento prontitud, hay muchas dificultades porque, recordemos, las personas lo perdieron absolutamente todo, no tienen cédula de identidad, no tienen documentos y por lo tanto es muy difícil incluso acreditar desde la identidad, ¿no es cierto? Pese a que se está trabajando en terreno, pero es difícil acreditar la identidad como también poder acreditar con documentos en mano que somos beneficiarios de un seguro, por ejemplo. Claro, no, esto te dice, por ejemplo, si tú te sabes tu RUT, no necesitas tener tu carnet de identidad, sabiéndote tu RUT y tu clave única, de inmediato arroja la información de cuáles seguros te benefician y
puedes ir directamente a las compañías que además están facilitando el proceso. Diversas compañías tienen diversos mecanismos para facilitar el proceso de cobro de los seguros. Catherine, y en este sentido usted me hablaba al comienzo de una coordinación también que están teniendo con las compañías aseguradoras para poder facilitar y acelerar estos trámites y también el pago de aquellos beneficios. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa también con el tema bancario? Muchas personas que también tienen deudas, tienen créditos, van a estar quizás un tiempo imposibilitados de poder cumplir con esas responsabilidades. Sí. ¿También se está haciendo algo al respecto? Con respecto a los bancos, nosotros lo que hicimos desde un primer momento fue supervisar que las personas siguieran teniendo acceso a sus servicios bancarios. ¿Por qué? Porque podrían haber, por ejemplo, sucursales bancarias que se hubiesen quemado. Y hubo una tasa muy baja de sucursales afectadas, por lo tanto las personas seguían teniendo acceso a sus servicios financieros y además los bancos, por propia voluntad, varios bancos están dando facilidades de pago, están permitiendo que en un tiempo se salten las cuotas, por ejemplo, 6 cuotas, depende del banco, pero varios bancos están haciendo eso porque entienden la magnitud de esta catástrofe. Sí, mucha gente que, por ejemplo, no tenía a lo mejor ese dinero resguardado en una entidad bancaria, la tenía en sus casas. Hemos visto casos de cajas, por ejemplo, de zapatos, donde tenían un dinero ahorrado y se perdió absolutamente todo. Claro, independiente, además de eso, la gente va a necesitar incurrir en muchos costos porque perdió su casa, claro, perdió todo. Entonces, todo. El dinero que tenía disponible para el pago de cuentas lo va a tener que destinar a otras cosas. Entonces, es por eso que los bancos están dando este tipo de facilidades. Depende del banco la facilidad que está dando, pero invitamos a las personas a informarse sobre las facilidades que está dando su propio banco. Bueno, buenísimo. Voy a repetir la página para que puedan acceder a esa información: www.conocetuseguro.cl y también la página www.cmfchile.cl. Ahí está toda la información para poder acceder precisamente a contenidos que tengan relación con seguros, en este caso debido a la tragedia que se está viviendo en el sur de nuestro país. Pero nos vamos a este informe de endeudamiento que es sumamente interesante porque da cuenta también de cómo ha ido evolucionando el tema, de cómo quizás hemos ido quemando ciertas etapas que estuvieron marcadas por el estallido social, por la pandemia de COVID-19, que sin duda acaló muy profundo en las familias chilenas, producto del endeudamiento, la falta de recursos, etcétera. Y este informe que ustedes han presentado y que tiene datos consolidados hasta junio del 2025, hasta junio 2025. Tiene datos bien interesantes porque este análisis se centra en los deudores bancarios, también incorpora los compromisos de las personas con entidades no bancarias y también incorpora otro tipo de herramientas como, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Y ahí en donde ustedes dan cuenta de una disminución del endeudamiento de los chilenos. Sí. Mira, déjame contarte primero como el contexto y el objetivo de este informe. Este informe lo que quiere hacer es una radiografía del endeudamiento de las personas naturales. Y como tú decías, contempla tanto créditos de consumo como créditos de vivienda o a la vivienda o hipotecarios. Y lo que es bastante bueno en este estudio, en este informe que elabora la CMF una vez al año, es la cobertura que se logra. Porque se logra cubrir el 84% de las obligaciones que tienen los hogares en este minuto. Se incluye a 6.1 millones de deudores, a 47 instituciones financieras y la deuda cubierta total, si uno suma los montos, son 121 billones de deuda. Entonces es bastante relevante en términos de cuánto abarca, de que la foto que estamos tomando con este informe de endeudamiento es bastante completa. Entonces estamos muy contentos con la cobertura que logra el informe. De toda esta deuda, de los 121 billones de deuda, solo el 24,7% aproximadamente, un 25% de esa deuda es consumo y un 75% es hipotecario. ¿Por qué tanta diferencia?
porque a pesar de que casi el 97,5% de los deudores tiene alguna deuda de consumo, que no son solamente los créditos de consumo, sino que está también, por ejemplo, asociado a tarjetas, ¿no? Asociado a tarjetas, es por eso que es tan grande el porcentaje de personas que muestran esta deuda de consumo. La deuda de consumo es mucho más pequeña que la deuda hipotecaria y es por eso que cuando miramos en términos de monto, la deuda hipotecaria representa el 75% y la deuda de consumo solo el 25%. Claro, además que la deuda hipotecaria es una deuda que uno toma a largo plazo. Exactamente, sí, completamente de acuerdo. Catherine, y dentro de este estudio ustedes también han logrado determinar cuáles son los segmentos etarios que cargan esta mayor deuda, ¿no? Y también en cuanto al cumplimiento que tienen. Exactamente, sí. Mira, primero nos interesa resaltar que la deuda no es mala en sí. Eso nos interesa mucho transmitir porque la deuda lo que ayuda es a suavizar el consumo a través de distintas épocas de nuestra vida. Por ejemplo, si nos llegamos a quedar cesantes, tenemos un shock negativo en nuestra vida y probablemente ahí el poder contraer deuda durante ese periodo nos ayude a suavizar nuestro consumo y la vamos pagando una vez que pasemos ese shock y tengamos trabajo. Entonces la deuda en sí puede ser muy positiva para el bienestar de las personas. ¿Cuándo nos preocupa la deuda? Cuando llega a niveles que dejan de ser sanos. Claro. ¿Cuáles son estos niveles? Mira, uno habla en general de que la carga financiera, que es lo que tú dedicas al pago de tus deudas como proporción de tus ingresos, no sobrepasa el 25%. Sin embargo, en una deuda hipotecaria, sí es razonable que pueda pasar el 25%. Entonces, si tú tienes deuda hipotecaria, podría ser que hasta el 50% todavía sea una deuda sana. Sin embargo, si estamos hablando solo de préstamos de consumo y la carga financiera, lo que tú dedicas como parte de tus ingresos a pagar deuda, va más allá del 50%, ahí nos tenemos que preocupar. Esa es una deuda que podría ser no sana y es esa la deuda que nos interesa que pueda disminuirse la carga financiera. Y ahí, según esa descripción, ¿en qué nivel estamos hoy día? ¿Estamos hoy día en un nivel de deuda sana o estamos ahí en el borde, en el límite? Hoy día estamos muy bien cuando hablamos de mediana, cuando hablamos de la mayor cantidad de los deudores, más del 50% de deudores. Entonces hoy día nos deja muy contentos los resultados porque si miramos el 2024, por ejemplo, la mediana estaba en 13,6%. ¿Qué significa eso? Que los deudores destinaban el 13,6% en promedio. Si uno mira al deudor medio, destinaba 13,6% a pagar deudas financieras. Y ahora eso bajó a 11,9%, o sea, cercano al 12%. El 12% solo se destina del ingreso a pagar deudas, vamos disminuyendo y la carga financiera es un muy buen indicador porque nos dice cuán estresado está esa persona con el pago de sus deudas. Claro. Porque en la medida que más ingresos se nos vaya al pago de deudas, más estrés financiero y emocional sufre la persona. Por lo tanto, esto nos habla de un endeudamiento bastante sano en promedio. Claro, porque en ese sentido también habla de aquellas personas que, teniendo un nivel de deuda importante, son buenos pagadores. Exactamente. Pagan, pero ¿qué pasa? Que no alcanzan a terminar el mes y ahí se comienza como el bicicleteo que le llamamos en el chileno, ¿no es cierto? Buen chileno, a sacar un poquito de la línea de crédito, a ocupar la tarjeta de crédito y ahí vamos constantemente dando vueltas esos recursos. Qué bueno que tocas ese punto, Andrea, porque una de las cosas más importantes que debemos aprender y tenemos que seguir avanzando es en planificación financiera. Que sepamos nosotros desde antes cuándo vamos a estar más apretados de plata. ¿Para qué? Para elegir las fuentes de financiamiento que son más baratas y no nos vayamos a estos créditos más contingentes que son justamente aquellos que tienen mayor tasa de interés, como por ejemplo la línea de crédito. Entonces es importante
planificar nuestros gastos y nuestros ingresos para que sepamos en aquellos meses que vamos a estar más apretados, para que al menos podamos optar por las tasas, por aquellas tasas más baratas y podamos cotizar en distintas instituciones. Claro, es importante eso, el tema de la planificación, aunque siempre existen los imponderables, ¿no es cierto? Por supuesto. Alguna enfermedad, algún problema de último momento, que no estaba en la vista de nadie. Siempre hablamos del mes de marzo como el más complicado, porque hay que pagar una serie de cosas, el colegio, los uniformes, el permiso de circulación, sí, etcétera. Un cuánto hay, y siempre nos preparamos solamente como para marzo. Sí. Pero la verdad es que hay otros meses que también se vuelven críticos, sobre todo con, por ejemplo, aumento en las cuentas de la electricidad, los meses de invierno. Sí, justamente por eso, Andrea, es importante no estar hasta el tope en nuestra capacidad de deuda, porque así, si no estamos hasta el tope en nuestra capacidad de endeudamiento, cuando surgen estos imponderables, por ejemplo, la enfermedad de un familiar o algún gasto que no logramos prever, entonces ahí podemos acceder a pedir deuda para cubrir ese gasto que no pudimos prever. Claro, es importante aquello. Estamos conversando con Catherine Tornel, presidenta subrogante de la Comisión para el Mercado Financiero. Preguntaba yo sobre el tema de las edades, pero también en términos de género. ¿Quiénes son mejores pagadores o quiénes están menos endeudados, los hombres o las mujeres? Mira, ahí me llena de orgullo responder. Mira, tenía un cierto sesgo esa pregunta. La mediana de endeudamiento es más baja en las mujeres, que podría ocurrir que porque las mujeres tienen ingresos menores también tengan menores niveles de deuda porque el sistema les presta menos. Pero también lo otro interesante es que es baja también la carga financiera y el apalancamiento. La carga financiera, como decíamos, este porcentaje de ingreso que se destina al pago de deuda. Y el apalancamiento, cuántas veces, con cuántos sueldos nosotros podríamos pagar completamente nuestra deuda. Y esos dos indicadores también son más bajos en el caso de las mujeres, lo que quiere decir que hay una cosa de comportamiento que es bastante prudente de parte de las mujeres. Y cuando nos vamos a los indicadores de mora, también las mujeres tienen menores índices de mora. Entonces hay un tema ahí de que parece que somos más ordenadas. Más ordenadas y a lo mejor más responsables. Sí, a veces más hay hombres que son más prudentes. Son un poco más olvidadizos, ¿eh? Se olvidan de pagar algunas cosas, las cuentas de la luz, de los servicios básicos. Pero esto es en promedio, para que no nos reclame ningún hombre. Sí, sabemos que hay quienes cumplen. Hay excepciones, sí. A medida que más gano, ¿más me endeudo? Sí, en general el informe muestra eso, que a medida que va aumentando el nivel de ingresos, va también aumentando el porcentaje de deuda. Sin embargo, tenemos un foco de preocupación, un segmento que es la excepción a esta regla de mayor ingreso, mayor endeudamiento, que son los ingresos por debajo de 250.000, que muestran un índice elevado de endeudamiento y un índice alto en morosidad. Mira, ahí por ejemplo te puedo decir que un poquito más del 3%, que suena bajito en porcentaje, pero el número de personas son 204.000 personas, tiene una carga financiera mayor al 90% de su ingreso. Imagínate esas personas que destinan más del 90% de su ingreso al pago de deuda. Es una situación realmente preocupante. Claro. Entonces, en el segmento más vulnerable, efectivamente existe una preocupación. Y adicionalmente, en términos de morosidad, dentro de los morosos, aproximadamente el 70% son morosos crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecen en morosidad por más de 12 meses. Es decir, la gente que cae en morosidad les cuesta salir. Y además de eso, en este segmento de más bajos ingresos que yo te decía, que son por debajo de los 250.000, la mayor carga financiera, el porcentaje de endeudamiento se encuentra en adultos mayores. Entonces estamos hablando de grupos especialmente vulnerables y es ahí donde está nuestro foco pensiones, podría ser perfectamente una explicación y por lo tanto ahí nos preocupa bastante ese segmento. Catherine, con respecto a
al por qué esta baja, ¿no es cierto?, se presenta, las causas, porque hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, bajas en las tasas de interés, hay una inflación mucho más contenida, lo que lleva también a que el sueldo rinda más. Por lo tanto, también ahí podría ser uno de los factores. ¿Son aquellos elementos los que han configurado también este escenario? 100%. Efectivamente, si uno mira las tasas, ¿qué es lo que ha pasado con las tasas el último año? Las tasas promedio de los créditos de consumo han bajado 1,4 puntos porcentuales y los de vivienda 0,6 puntos porcentuales. Entonces, tenemos una baja en las tasas de interés, lo que hace que disminuya la carga financiera. Y además de eso, han subido los salarios en términos reales. Sentimos que nos rinde más. ¿Por qué? Porque se ha ido disminuyendo los niveles de inflación y además hubo un alza en salario mínimo. Entonces las personas han ido viendo crecer sus ingresos reales. Adicionalmente, como veíamos, este informe cubre tanto los créditos de consumo como los créditos de vivienda y hemos visto que en el último año menos personas han solicitado y han accedido a créditos de vivienda porque las viviendas han estado subiendo de precio, pero además el efecto que tuvimos anteriormente en términos de inflación hizo que el dividendo que se reajusta por UF, que está en UF y en pesos termina siendo mucho más alto. Entonces deja a menos personas pudiendo acceder a vivienda propia. Y condiciones por parte de las entidades bancarias mucho más restrictivas también para otorgar este tipo de créditos. De hecho, de ahí viene esta política del gobierno del subsidio al dividendo, que de alguna manera también busca incentivar precisamente el pedir este tipo de crédito hipotecario. Claro, exactamente, que el mercado entero del crédito a la vivienda estaba más apretado, en parte por esto que te decía, que los dividendos en pesos, como están en UF, pero se reajustan por el valor de la UF y uno los termina teniendo un valor de dividendo mucho más alto, hace que cueste más pagarlo, y las tasas de interés de los hipotecarios habían venido subiendo y estaban altas todavía. El subsidio que ha dado el gobierno ha ayudado a aliviar bastante. Y en cuanto a las alertas que también ustedes encienden con respecto a este análisis que hacen, ¿cuáles son las principales preocupaciones que hay? Porque uno también podría pensar que esta disminución de endeudamiento en entidades, ¿no es cierto?, consolidadas, formales, podrían quizás también levantar una voz de alerta con respecto a qué es lo que pasa con aquellos préstamos informales. Sí. Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque efectivamente ese es un riesgo. Como nosotros tenemos este informe de endeudamiento que lo que hace es obtener las cifras de nuestras entidades financieras supervisadas, por definición no tenemos aquellos datos de entidades que no están siendo supervisadas, por lo tanto ahí podría haber crédito informal. Pero el Banco Central, en su informe de encuesta financiera a los hogares, ellos preguntan a los hogares, entonces ellos sí logran ver esta parte de crédito informal. Si uno compara los estudio que hace el Banco Central, los resultados del año 2021 versus los resultados del 2024, se ve que este crédito informal sube de 5 a 6%, entonces hay mayor proporción de crédito, pero los montos por los cuales se accede a ese crédito son más bajos. Bajan desde el 2021, eran alrededor de 1 millón de pesos y en el 2024 bajan alrededor de 580.000 pesos. Entonces, baja el monto. Claro, baja el monto, que es algo también es una buena señal. Pero tienes toda la razón que tenemos que seguir muy encima de ese mercado informal de crédito, que incluye no solo prestamistas, es importante decir que también incluye familiares. Claro. Y parte de lo que hacemos en la CMF es siempre estar atentos y denunciar y levantar estas alertas cuando vemos que hay entidades que ofrecen créditos que no están fiscalizadas. ¿Por qué? Porque cobran tasas de interés muy altas que van por encima de la tasa máxima convencional. Casos de extorsión también hemos conocido. Exactamente. Tienen métodos de cobranza que son terribles para las personas. Por lo tanto, nosotros estamos muy atentos y hemos levantado más de 300 alertas de plataformas fraudulentas de crédito. Así que
ahí estamos trabajando en la CMF en eso. Un interesante trabajo, un interesante informe y que da cuenta también de la realidad de los chilenos en términos de endeudamiento en nuestro país. Catherine, te quiero agradecer esta conversación, el haber estado junto a nosotros aquí haciendo este doble clic. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la oportunidad de darnos la oportunidad de difundir este interesante informe y además contarle a las personas cómo pueden acceder a este informe. Está en nuestra página web si es que lo quieren descargar. Lo repetimos porque yo creo que es muy interesante, es una ayuda relevante para muchas familias. www.conocetuseguro.cl o en la página de la Comisión para el Mercado Financiero cmfchile.cl. Muchísimas gracias, Andrea, que estés muy bien. Catherine Tornel, presidenta subrogante de la Comisión para el Mercado Financiero, una entrevista que va a estar en los próximos minutos en nuestra página web www.tele13radio.cl.